Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web palabrapresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Te habla Jorge Sanabria de Palabra y Presencia, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. El tema para hoy es ira, juicio y viendo el pecado en el prójimo. El texto base lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 12, del 1 al 13, que vamos a estar usando para toda la enseñanza, pero vamos a estar leyendo en este momento los versículos 5 y 6. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Vamos a orar, amados. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias porque eres bueno y tus misericordias son para siempre. En esta hora, Señor, tenemos el privilegio de enseñar tu palabra, Señor, y necesitamos ayuda, necesitamos dirección, necesitamos la inspiración de tu Espíritu Santo, necesitamos de tu sabiduría, de tu gracia, necesitamos de tu presencia, Señor. Necesitamos que tú nos des la capacidad para hacer lo que vamos a hacer. Sabemos, Dios, que sin ti nada podemos hacer. Y sabemos, Dios, que el ser humano tiene la capacidad de abrir la boca y decir palabras bonitas y cosas que hagan sentido y cosas que se escuchen bien, Señor, pero no es lo que estamos buscando. Estamos buscando palabra que sane, que restaure, que liberte, palabra que abra nuestros ojos, Señor, a la verdad. Palabra, Señor, que nos muestre aquellas áreas donde estamos siendo infectados y el enemigo está tomando oportunidad en contra de nosotros. Y solo tu Espíritu puede darnos esa palabra, Señor. Y en esta hora venimos ante ti, Señor, confiando en la gracia, en el sacrificio de Jesús, creyendo que lo que nuestro Señor Jesucristo hizo es suficiente. Te pedimos perdón, Dios, porque fallamos, pecamos. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados. Y te damos gracias por el privilegio de exponer la palabra en este día. Te damos gracias, Señor. Bendice los hermanos y hermanas que nos escuchan en el día de hoy. Espíritu Santo, donde se encuentren, tócalos, alcánzalos, ministrales. Glorifica a Jesús en sus vidas. Que la enseñanza, Señor, abra sus ojos a estas áreas en nuestra vida donde no nos damos cuenta y extendemos juicio, ira sobre nuestro prójimo sin saber que realmente es sobre nosotros mismos. Te damos gracias, Señor. La gloria, toda alabanza, toda adoración es tuya, Señor. Nada somos, nada podemos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para el beneficio de aquellos que escuchan esta historia por primera vez, esta conversación que vamos a estar haciendo uso en el día de hoy, acontece después que David se acuesta con Betsabé. Betsabé queda embarazada. David, en un intento de esconder sus acciones, envía a buscar a Urías de la guerra. Urías se niega a ir a su casa y dormir con su esposa. Y entonces David le envía una carta a Joab para que mate a Urías. Y después de eso, el tiempo pasa y David no se arrepiente, continúa como si nada hubiese acontecido. Entonces Dios levanta al profeta Natán, lo envía a David. Y entonces Natán, inspirado por Dios, le da esta historia a David. Y cuando David la escucha, se enciende en ira. Y esta historia nos enseña cosas que tenemos la tendencia de pasar por alto. Y me gustaría compartir contigo esas cosas porque nos van a ayudar a identificar más de nuestra falta, más de nuestra debilidad, más de nuestro propio pecado
y nos van a ayudar a desenfocarnos en el pecado de nuestro prójimo. Así que Primera de Samuel capítulo 12 es lo que vamos a estar usando y vamos ahora a comenzar a leer del versículo 1 al 4. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y aquí tenemos a Natán presentando la escena ante David. Aquí tenemos a Natán presentándole a David una situación, ya que David, al ser rey, automáticamente analizaría la situación y lo que estaba pasando, y esto provocaría una reacción. Y la reacción en el caso de David la encontramos en el capítulo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y es ahora donde vamos a entrar como tal en la enseñanza. Natán intencionalmente le presenta una historia a David, donde David queda en una posición de poder ver el acto pecaminoso de otro hombre, donde David puede ver con claridad la falta y las malas acciones de este hombre rico en contra de aquel hombre pobre. Entonces esto provoca una reacción en el rey David que acabamos de leer, y es que David se enciende en ira, David se molesta en contra de la atrocidad. Cuando David ve su propia falta en otra persona, se enciende en ira, ciego e ignorante a la realidad de que él ha hecho lo mismo. Amado, esta introducción quiere llevarnos a este punto, y es que es más fácil ver nuestro pecado en otros que verlo en nosotros mismos. Es más fácil ver nuestro orgullo en otra persona. Es más fácil llamar el pecado por su nombre cuando es otra persona quien lo practica que cuando lo practicamos nosotros. Y es eso justamente lo que estamos viendo en el rey de David. Pero miren la reacción al ver nuestro pecado, nuestra falta, nuestra debilidad en otros. Entonces, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Recordemos que David era un hombre con un gran sentido de rectitud y de juicio. La manera que vivió su vida nos demuestra esto, y es esto porque su ira se desborda y con gran rapidez determina un juicio y un proceso de retribución sin saber que él es el ofensor que debe ser juzgado, y es él quien debe pagar retribución. Y nosotros debemos tener cuidado cuando hacemos esto, porque al juzgar el pecado de nuestro hermano, es muy posible que nos estemos juzgando a nosotros mismos. La epístola a los Romanos, capítulo 14, versículo 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y aquí tenemos a Pablo dándonos un recordatorio que tenemos que tener cuidado cuando comenzamos a proferir y a extender el juicio en el pecado de nuestros hermanos, porque tenemos que recordar que nosotros mismos también compareceremos ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados. En Romanos capítulo 2 versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo.
porque tú que juzgas haces lo mismo. Pablo le está poniendo el dedo a la llaga, le está echando sal a la herida y nos está recordando que no estamos en ninguna posición de establecer juicios, no estamos en ninguna posición de juzgar a nuestros hermanos. Jesús en Mateo 7, del 1 al 5 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serán medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga en tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y tenemos a Jesús diciendo justamente las mismas palabras, diciendo justamente la misma cosa que dijo Pablo. De hecho, Jesús llama un acto de hipocresía a esta práctica de juzgar el pecado de otros mientras ignoramos el pecado en nuestra vida. Y aquí es donde voy a abrir un paréntesis. Es nuestra responsabilidad como creyentes a lo bueno llamarle bueno y a lo malo llamarle malo. El problema que estamos viendo en esta historia es que David está extendiendo juicio sobre otra persona por hacer más o menos lo mismo que hizo él. Y en los versos que estamos leyendo, estamos viendo que el problema es cuando comenzamos a ver y a señalar y a establecer juicio sobre el pecado de otra persona cuando nosotros hacemos lo mismo. Jesús, siendo el maestro, lo lleva más lejos. Jesús le llama un acto de hipocresía porque mientras la persona está señalando y condenando el pecado en la vida de su hermano, no se da cuenta o no ve que el pecado que practica en su propia vida es mayor que el pecado que está señalando. Así que tenemos que entender esto, porque no es lo mismo llamarle a lo bueno bueno, no es lo mismo llamarle a lo malo malo, no es lo mismo llamar al pecado pecado que lo que estamos hablando en el día de hoy. En el día de hoy estamos hablando de cuando nosotros ignoramos el pecado en nuestra vida y andamos señalando el pecado de otros y todavía nos enojamos por la falta y el pecado de los demás. En 1 Samuel, versículos 7 al 8 del capítulo 12, tenemos la confrontación. Entonces dijo David a Natán: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto hubiese sido poco, te habría añadido mucho más. Entonces ahora Natán abiertamente confronta a David. Y esto es algo que si escuchas palabra y presencia constantemente o has estado escuchando palabra y presencia por un tiempo, sabes que es algo que he dicho antes y lo voy a repetir en el día de hoy, porque una vez más en otra historia bíblica lo encontramos. Confrontación. Si David no es confrontado, David no ve su pecado. Como producto de esta confrontación es que leemos el Salmo 51. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Es esta confrontación que le abre las puertas a la sanidad y a la restauración en la vida de David. Pero en el día que estamos viviendo no podemos confrontar. En el día que estamos viviendo confunden la confrontación con el juicio. En los tiempos de hoy, cuando tú señalas lo que no está bien, cuando tú señalas lo que está mal, te acusan de estar juzgando. Eso es algo que he dicho antes, lo voy a repetir en el día de hoy. Decir qué clase de fruto tiene un árbol no es juzgar el fruto. No es necesario determinar un juicio sobre una persona para poder decir qué cosas no están bien. Pero hemos sido infectados con la forma de pensar de la sociedad, donde no queremos prestarle atención a nuestras debilidades, no queremos prestarle atención a nuestras faltas, no queremos hablar
de nuestro pecado, no queremos hablar de las cosas que estamos haciendo mal. Lo único que queremos escuchar es que bien lo estamos haciendo, qué bonito predica, cómo la gente lo escucha, cómo está creciendo el ministerio. Queremos escuchar títulos y renombres y pompas, pero es necesario que reconozcamos que tenemos áreas donde lo estamos haciendo mal, y muchas veces necesitamos que alguien nos lo diga en la cara que estamos fallando. Imagine la cara de David cuando Natán le restrega en la cara: ese hombre eres tú. Y necesitamos gente como Natán que se levanten en los tiempos que estamos viviendo y que se armen de valor y comiencen a decir: ese hombre eres tú. Sin temor a ser criticados, sin temor a ser condenados, sin temor a ser juzgados. Porque cuando pase el tiempo, las personas que fueron confrontadas y tomaron el aviso van a estar agradecidas por la gran puerta que se abre delante de ellos. Pero es una posición difícil. Es algo que no queremos hacer en el día de hoy, porque queremos caerle bien a todo el mundo. Hacemos reuniones en la iglesia y nos preguntan qué está mal. No, nada está mal, todo está bien. Y vuelvo y pongo el ejemplo: pero la iglesia se seca, la gente se está yendo, los hermanos son carnales, pero todo está bien. Hace falta confrontación, no juicio, confrontación, porque la confrontación va a abrir la puerta al mostrar nuestro pecado con claridad ante nuestros ojos. Y antes de continuar, vamos a ver qué nos enseña la historia, cuál es la raíz de nuestro pecado y nuestras malas decisiones. En 1 Samuel 12:9 dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Las mayores causas para nuestras malas decisiones y nuestros pecados son la ignorancia de lo que dice la Escritura. Por lo que el Señor dice en Oseas capítulo 4 versículo 6: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y en este caso, en el caso del rey David, tener en poco la palabra de Dios y hacer lo malo sabiendo, aunque lo querramos ignorar, que lo que estamos haciendo no está bien y va en contra de lo establecido en las Escrituras, simplemente porque queremos hacerlo o porque deseamos tal o cual cosa, son razones por las que constantemente estamos pecando y estamos tomando malas decisiones. 1, porque ignoramos lo que dice la Escritura. 2, porque intencionalmente decidimos hacer lo malo e ignorar que está mal. Pero no queda aquí. Haciendo lo malo delante de sus ojos, hablando de los ojos de Dios. Nuestro pecado no es una falta ante los hombres, es una falta ante Dios. Intencionalmente decidimos y nos entregamos a aquello que es malo y desagradable ante sus ojos. También determina la realidad que deseamos olvidar. Dios está viendo todo lo que hacemos. Si es bueno y agradable, ante sus ojos lo hacemos. Si es malo y desagradable, ante sus ojos lo hacemos. Nada pasa desapercibido. Todo queda manifiesto ante los ojos de Dios. Pero por alguna razón pensamos que Dios solo ve lo bueno que hacemos y cambia la cara cuando estamos haciendo lo malo. Entonces Natán prosigue y le dice a David: a Urías Eteo heriste espada y tomaste por su mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ahora Natán está haciendo una recopilación de los eventos. Mata a Urías porque desea esconder su adulterio con Betsabé, y los hijos de Amón fueron la herramienta que hicieron el trabajo. Para entender nuestra inclinación pecaminosa, es importante ganar entendimiento en el por qué lo hacemos. Natán le dice a David que tuvo en poco la palabra. ¿Pecamos por ignorancia o porque ignoramos lo que dice la Biblia intencionalmente? La decisión de David era el producto de lo que deseaba, y esto era Betsabé, y el valor de Betsabé ante los ojos de David era mayor que hacer lo correcto. Entonces David planifica y ejecuta conforme a sus deseos y voluntad.
Analizar y evaluar nuestras acciones nos revelan sin duda qué cosas tienen verdadero valor e importancia en nuestra vida y podrían abrir el camino al arrepentimiento que necesitamos para generar cambios con la ayuda del Espíritu de Dios. Pero esto es algo que no queremos hacer. No queremos prestarle atención a nuestras acciones. No queremos ni hablar de nuestras acciones. No queremos ni hablar de nuestro pecado. No queremos que nos digan que lo estamos haciendo mal porque los acusamos de juicio. Sin embargo, aquí Natán le hace una recopilación de lo que estaba haciendo para que David pudiera evaluar qué era verdaderamente importante para él y lo que había hecho con la palabra del Dios que lo había plantado en el lugar que lo había plantado, porque tenemos la tendencia de olvidar que no hemos llegado hasta aquí por nuestras propias fuerzas, que no hemos llegado aquí porque somos sabios e inteligentes y nosotros hemos diseñado el plan y la estrategia que ha entregado a todos estos enemigos. No, amado hermano, hemos llegado hasta aquí y tenemos las cosas que tenemos y poseemos lo que poseemos porque Jehová nuestro Dios lo ha puesto en nuestras manos. Y entonces, una vez somos plantados, una vez somos establecidos, no hacemos distinto a la nación de Israel y nos olvidamos del Dios que nos bendijo y ahora comenzamos a perseguir las cosas que verdaderamente deseamos, ignorando si la Escritura dice si están bien o están mal, ignorando si la palabra del Dios que nos ha plantado en el lugar en el que estamos lo aprueba o lo rechaza. Y entonces, como nosotros lo deseamos, le damos mayor valor que la palabra del Dios que nos ha bendecido y salimos a perseguirla. Y en el día de hoy, cuando nos confrontan que hemos abandonado a nuestro Dios para perseguir nuestros deseos, no me juzgues, no me condenes. ¿Quién tú te crees que eres? Y vuelvo y repito, porque eso es parte de la enseñanza en el día de hoy. Señalar el fruto de un árbol no es juzgarlo, y esto es necesario porque tenemos a un David enojado, molesto y determinado juicio en el pecado de un prójimo cuando él hace lo mismo, citando las palabras de Jesús, hipócrita. Pero ahora vamos a un problema que queremos ignorar. En 1 Samuel 12, versículos 10 al 12. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Primero vamos a definir menospreciar. Menospreciar es tener a alguien o algo en menos de lo que merece, es despreciar. Así que el verso, Natán le está diciendo menospreciaste, significa que tuvo a Dios en menos de lo que Dios merece y que despreció lo que Dios establecía. La mala evaluación de David entre Dios, hacer lo recto ante sus ojos, y Betsabé, ir en pos de lo que él deseaba, viene acompañada de consecuencias permanentes. El costo de quedarse con Betsabé fue la espada para la casa de David. ¿Cuál es el costo de aquello que estamos persiguiendo? Jesús habla de esto, de este tema, en Lucas capítulo 14, versículos 28 a 33. Dice, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? De otra manera, si pone los cimientos y después no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él diciendo, este hombre empezó a construir pero no pudo terminar. O si algún rey tiene que ir a la guerra contra otro rey, ¿acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 soldados puede hacerle frente a quien va a atacarlo con 20,000? Y si no puede hacerle frente con el otro rey, cuando el otro rey está todavía lejos, le manda mensajeros a pedir la paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene no puede ser mi discípulo. Y Jesús en este momento estaba hablando de prestarle atención al costo de aquellas cosas que vamos a iniciar. Si vamos a, por ejemplo, a iniciar un ministerio, tenemos que sentarnos a hacer la evaluación de cuál va a ser el costo necesario, tiempo, energía, recursos. Sin embargo, también nuestro pecado tiene un costo y es bueno que nos sentemos a evaluar ese costo
antes de hacer la acción que nos lleva al pecado, porque David hizo una cotización cuando vio a Betsabé, basado en su ambición, en su lujuria, en su lascivia, en su codicia. Cuando la vio que era hermosa, la quiso, no pensó en consecuencias, no pensó en nada de eso, no pensó en el costo que tendría que pagar. Déjame decirte, amado hermano, si tú continúas leyendo la historia, este es el pecado que destruye la familia de David. Este es el pecado que le abre las puertas a la violación de Tamar, al asesinato de Amnón, a la rebelión de Absalón, a la muerte de Absalón, a que David tenga que salir huyendo, a que Absalón tenga sexo con todas las concubinas en frente del pueblo. Ese es el pecado. Mira el costo, mira el precio que David tuvo que pagar. La próxima vez que seas tentado, mira el precio. Mira el precio de acostarte con una mujer que no es la tuya, tiene que pagar. Pregúntate si sacrificar y arriesgar tu familia y todo lo que has edificado en estos años vale la pena. Pregúntate si tirar el ministerio al piso por continuar aceptando conducta mediocre de aquellos que amas es suficiente. Pregúntate el precio que tienes que pagar, porque básicamente el precio en cuanto al pecado es darle la espalda a Dios, a la bendición y a todo el bien que Él quiere hacernos. Pero vamos a seguir en el versículo 11. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Meditemos en esto por un momento. Dios le dice a David que de los suyos se levantarían para hacerle mal. Nuestro menosprecio hacia Dios y su palabra le abre las puertas al conflicto en nuestros hogares y círculos íntimos. Conflicto totalmente innecesario que podemos evitar haciendo una evaluación correcta y escogiendo a Dios y su palabra por encima de lo que queremos o deseamos, por más bonito, perfecto y hermoso que pueda verse. Entonces el verso continúa: y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Aquí tenemos que nuestro acto secreto es expuesto públicamente. Jesús de hecho habla de este tema en Mateo 6:6. Dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí está pasando cuando Jesús estaba señalando la conducta hipócrita de los fariseos, orando en las esquinas y todas esas cosas. En Marcos 4:22 leemos: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Como dije anteriormente, la historia nos enseña: Dios está viendo. Si lo hacemos bien, Dios está viendo. Si lo hacemos mal, Dios está viendo. Y cuando no hay arrepentimiento y nos entregamos a una vida de pecado donde olvidamos lo que es recto, lo que es bueno y agradable, Dios tiene la tendencia de sacar nuestros trapitos sucios al sol públicamente. Y en 1 de Timoteo 5:24, Pablo le dice a Timoteo: los pecados de algunos son del dominio público, aún antes de ser airados por el juicio. Los de otro, en cambio, solo después del juicio salen a la luz, pero todos van a salir a la luz. Esa idea de que nadie se va a enterar, esa idea de que nadie lo va a saber, esa idea de que esto quede en secreto, no, amado hermano. La Biblia me enseña que todo lo que está oculto es manifiesto ante la luz, y que el Dios que ve lo íntimo, en lo secreto, va a recompensar en público, sea cual sea la recompensa. Ahora, ¿cuál es nuestra reacción al ser expuesto a nuestro pecado y cuál es la condición de nuestro corazón? En 1 de Samuel, capítulo 12, 13 al 14, entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. David no justifica su pecado ni busca excusas para él mismo. Al ser confrontado con la maldad de sus acciones, reconoce que pecó ante su Dios, Jehová, y se arrepiente. Y esto es algo que nosotros debemos imitar. No justifiquemos nuestras malas decisiones, no justifiquemos nuestras malas acciones, no justifiquemos nuestro pecado. Vamos a reconocer que lo hicimos mal. Ese es el camino. David, siendo el rey, cuando escucha su maldad, se arrepiente, dice: he pecado contra Jehová. Esa de hecho su primera contestación
oh Dios, he pecado contra Jehová. Y era por esto que Dios decía de David que tenía un corazón conforme al suyo. No porque David no fuese pecador y hiciera todo bien, sino porque a David le importaba su Dios. A David le importaba buscar el rostro de su Dios, y ahora está en una temporada donde lo había hecho mal, y Dios por amor trae esta confrontación, Dios por amor trae este proceso. Así que la próxima vez que seamos confrontados con nuestro pecado, con nuestras malas decisiones, con nuestras debilidades, en vez de crear excusas, en vez de entrar en lo defensivo, vamos a adoptar un corazón humilde y vamos a reconocer que lo hicimos mal. Por lo menos una de las experiencias más difíciles que he tenido que pasar es cuando estoy hablando con personas que tienen título y reputación, y cuando la conversación entra en ese lado y la confrontación inicia, se esconden detrás de su título, detrás de su posición, y la conversación básicamente llega a su final porque ya no hay mucho que hacer. Ya básicamente te dejaron saber que arrepentimiento no es una opción porque ellos son el pastor tal o el reverendo tal o el evangelista tal, o como algunos se llaman, el profeta tal. Y aquí tenemos un rey que no se escondió detrás de su título, que dijo: he pecado delante de Jehová. Pues no importa cuál título podamos tener, todos somos hijos ante la presencia de nuestro Dios. Ahora mira la reacción de Natán, lo que Natán le dice a David. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Dios responde con misericordia y perdona el pecado de su siervo David, quien aunque imperfecto y pecador en su corazón, buscar la voluntad de su Dios era esencial e importante. Amado, Él es fiel, Él es bueno, y si nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos va a perdonar. Y me gustaría leerte qué dice la Biblia en cuanto al arrepentimiento y la confesión. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado muy grande, no hay maldad muy grande. Si nos arrepentimos, si nos volvemos a Él nos va a perdonar. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Una de las razones por la que no podemos ver la prosperidad que Dios quiere para nuestras vidas es que no confesamos nuestro pecado, no tenemos la humildad de corazón para llegar ante la presencia de Dios y decirle: Dios, perdóname, he pecado contra ti. En Levítico 5:5 dice: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y perdón, no era el Salmo 51, era el Salmo 32, versículo 3, el que David escribe y dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir de todo el día. La Biblia nos enseña que la confesión genuina y el arrepentimiento vienen acompañadas del perdón de nuestro Dios y restauración. Ahora, vamos a leer el versículo 14 porque es importante esta parte final. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Quiero hacer una pausa. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Esto significa que entre el momento en que David adultera con Betsabé y hasta este tiempo ha pasado casi un año. El niño ya nació, no sabemos qué fecha tiene, sabemos que tarda 9 meses y sabemos que ella tarda otro mes en darse cuenta que está embarazada. Así que tenemos un mínimo de 10 meses, de casi 10 meses. No sabemos exactamente el tiempo, pero vamos a redondear a casi un año que David había pecado y no había confesado su pecado ni se había dado cuenta que estaba mal. Esto reinforza que si no es por la confrontación de Natán, David no confiesa este pecado. Pero el punto de este versículo 14 es que Dios perdona a David, olvida su pecado, lo limpia de su maldad y le extiende misericordia dándole vida y no la muerte que sus acciones merecían. Aún así, las consecuencias de sus acciones no son remitidas, las consecuencias de sus acciones no son pasadas por alto. El producto de aquella unión muere.
Perdón y misericordia no significan que las consecuencias de nuestras acciones serán borradas o desaparecerán en el acto. Esta expectación, amado hermano, no es realista y esconde tras ella esta idea. Es la intención de evadir los frutos y resultados de nuestras acciones. Que seamos perdonados o perdonemos no significa que no habrán consecuencias en la relación y que las cosas van a ser tal como eran antes, como si nada hubiese pasado. Tal expectación es una falsa y un acto de hipocresía. La relación puede sanar y ser restablecida y aún ser mejor de lo que era antes. Nuevas oportunidades pueden darse. Dios le regala a David y a Betsabé un Salomón, quien se sienta en el trono después de David. Pero aún así, en este momento, las consecuencias no fueron evadidas. Dios perdonó a David, aún así Tamar fue violada. Dios perdonó a David, aún así Amnón muere. Dios perdona a David, aún así Absalón se levanta en contra de su padre. Dios perdona a David, aún así Absalón muere. Dios perdonó a David, pero las consecuencias de sus acciones quedaron vigentes y tenemos que entender eso. No confundas perdón con eliminar consecuencias, porque no son la misma cosa, y con eso llegamos al final de la enseñanza en el día de hoy. Y para hacerte el resumen, es mucho más fácil ver nuestro pecado en nuestro prójimo, pero te recomendaría que haciendo uso de esta historia puedas ver que muchas veces el pecado que estamos viendo en nuestro hermano o en nuestra hermana realmente es el pecado de nosotros, y que cuando los juzgamos a ellos nos estamos juzgando a nosotros mismos. Que entendamos que es necesario responder con humildad ante la confrontación, porque la confrontación genuina tiene la intención de restaurar nuestras vidas y nuestra relación con Dios, llevarnos a reconocer que hemos pecado, que lo hemos hecho mal, que esta área de nuestra vida ha sido explotada por nuestro enemigo el diablo, y que es tiempo de retomarla y ponerla a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias por haber llegado a esta parte de la enseñanza. Era mi intención en el día de hoy finalizar la serie, pero el episodio se prolongó. La enseñanza se prolongó más de lo que yo esperaba, así que en el próximo episodio vamos a llegar a la culminación de esta serie, identificando y manejando emociones negativas, donde vamos a estar hablando cómo manejar la ira, el enojo y los rencores. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Te bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.